Shabbat Shalom, familia, la paz del eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que me están escuchando a través de las plataformas digitales. Radio Shalom. Saludamos a nuestros mentores, a Aarón Morales y a Aracelis de Morales, con ello a cada maestro de esta quejilá. También saludamos a los hermanos y hermanas dispersos en las diferentes naciones, desde donde nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales. Su hermana Sandra Vargas, desde República Dominicana, y comparto con ustedes la parashá número 105 bajo el tema Hatian Kenit Otnin, el pueblo se quejó, según el libro de Números 11, del 1 a 35, según Bentimar 11, 1, 35. Damos gracias al Eterno por este hermoso día, por este día de Shabbat, este día de reposo, en que podemos apartarnos para meditar en su benditas enseñanza, en la Torah, donde le podemos alabar y podemos tener una mente conectada con el Eterno. Así es que gracias a Él por este Shabbat. Queridos hermanos, hoy iniciamos con una expresión que nos permite prestar un poco de atención, y es con relación a la queja. La queja es una expresión en hebreo telumá, aunque el Strong nos permite ver diversidad de sinónimos con esta expresión, pero nos vamos a enfocar según el contexto de aquella expresión, disgusto, murmuración, protesta, pesar, descontento, enojo, esto asociado a la fe. Repetimos, la expresión queja tiene sinónimos, o sea, otras palabras parecidas o que se hacen paralelismo con ella misma, pero en cuanto al contexto de rebelión, de queja, de desánimo, de protestar, de sentir pesar, de sentir disgusto, desaliento, entonces vamos a usar telumá. Y recordemos que cuando hallamos queja, cuando hallamos esta murmuración, disgusto, pesar, enojo, va asociado con la falta de fe. En esta parashá vamos a considerar este tema de queja, porque sí se nos presentan situaciones, sí vivimos procesos, sí vivimos momentos en que puede venir la queja. Ahora consideremos que al quejarnos nos visita la falta de fe. Se nos apagaría esa fe que debe estar ferviente, y debemos de considerar los dichos de los apóstoles, pues uno de ellos dijo que cuando viene la prueba, Jehová sabe que podemos resistirla, pero juntamente con ella viene la salida. Por otro lado dice que aquellos que amamos a Jehová, todo nos obra para bien, conforme al llamado que hemos tenido. Entonces, si amamos a Jehová, vamos a ver esa prueba, vamos a ver qué enseñanza Él nos trae, vamos a ver a qué nivel de gloria nos lleva, vamos a ver qué está siendo moldeado en nuestras vidas, nuestro carácter. También recordemos que nuestra fe
es probada como el oro. Y que a los momentos en los cuales nos hallamos difícil, recordemos a Pablo, a Saulo, cuando dijo: ¿acaso hay algo que me separe del amor de Jehová? Ni la muerte, ni la vida. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángel, ni principado. Y luego dice, ninguna cosa creada, o sea, nada de lo que existe puede separarme del amor de Jehová. Y si le amamos a Él, vamos a ver en esos procesos a qué nivel nos va llevando ese proceso que estamos viviendo y que tenemos como fin la eternidad, como propósito. El propósito es llevarnos a la eternidad. Todo proceso es la santificación, es moldear nuestro carácter, es reflejar la esencia de Yeshua en nuestras vidas. Pues es revelado el carácter nuestro. Y la palabra, la oración, el rúa que nos va guiando, van como martillo, mordiendo, preparando, de tal manera a que nos lleva a la medida del varón perfecto que es Yehoshua. Toda palabra fue inspirada por el rúa, apta para redarguir, para enseñar, para instruir al hombre enteramente, para llevarlo a la perfección. Entonces debemos de considerar que ella misma nos habla que vendrían procesos, que vendrían situaciones. Y nosotros como hijos e hijas del Eterno, mirar como le fue dicho a Jeremías, a Jeremías. A Jeremías le fue dicho que saca lo precioso de lo vil. Sácalo de ahí, que vivía quejándose, de tal manera que deseó la destrucción de sus enemigos. Y Jehová le reprende y le dice que se vuelva y que empezara a sacar lo precioso de lo vil. Entonces, en esos procesos meditemos y consideremos que algo hermoso Jehová está haciendo en nuestras vidas. Entre el pueblo había este pueblo, en medio de ello habían hombres que habían visto la gloria y el poder de Jehová. Cuando salieron de Egipto, viendo la poderosa mano de Él a su favor, de este pueblo poderoso que salió de Egipto, entre ellos salieron al desierto y entre ellos fueron llevados egipcios y de otras naciones. Pues recordemos que así escrito está que ellos fueron llevados al desierto para que se manifestara lo que había en sus corazones. Esto, al salir, hubo una mezcla de cultura, pero a la vez de la mezcla de cultura de diferentes naciones que salieron entre ellos, lo que ellos abordaron en su corazón, algunos israelitas no renunciaron, porque se dejaron arrastrar y contaminar. Estos empezaron a hablar mal, empezaron a quejarse, de tal manera que anhelaron la vida que tenían en Egipto. Pues estos nunca se habían arrepentido, porque el verdadero arrepentimiento trae una naturaleza nueva, trae un nacimiento. Y entre estos estaban los líderes. Por eso podemos ver acá la expresión donde dice que al bajar fuego, al descender fuego que consumió los extremos del campamento, esto es alusivo a que este fuego consumió a los líderes, a los dirigentes que no pudieron mantener el sometimiento al pueblo. O sea, eran líderes débiles.
que cuando el pueblo se quejaba, no tenían carácter, no tenían una actitud de liderazgo para poder sembrar en ellos corrección, amonestación o una actitud imponente de autoridad sobre ellos. Entonces, el fuego empezó por ellos, pero también entre ellos algunos se rebelaron. No asumieron la responsabilidad que le fue enseñada por Moshe. No asumieron el carácter que venían viendo de su líder, de su maestro, de su mentor Moshe y Aarón y los demás ancianos que había en medio de ellos, temerosos de Jehová. Pero aclaramos que estos extremos o líderes eran los rebeldes, los que se extraviaron, los que deseaban el sazón como la cebolla, los ajíes, que representan el sabor del mundo, la carne y sus deseos, y el rechazo a las instrucciones de la Torá, el rechazo al liderazgo que Jehová había puesto. Cuando rechazaron el maná, es el mismo contexto cuando Yehoshua se manifestó, cuántos lo rechazaron a él. Así como rechazaron a Moshe, así rechazaron a Yehoshua. Así como rechazaron el maná, así rechazaron las instrucciones de que Yehoshua era el Salvador, era el Hijo del Eterno, que era el Mashiach. Ellos estaban acostumbrados a recibir de Egipto migajas. Aunque ellos trabajaban, estaban acostumbrados a que le dieran el alimento, que se lo llevaran. Ellos estaban acostumbrados a vivir, aunque en medio de una esclavitud, una vida cómoda. Recordemos que cuando ellos empezaron a gemir, cuando ellos empezaron a desear la salvación, fue cuando le vino aflicción. Jehová le permitió la aflicción para que se recordaban de que había una salida. Jehová le permitió ese momento de dificultad para que se recordaban que había una promesa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vino la manifestación de Moshe. Pero estos, viendo esa gloria, viendo el libertador, olvidaron todo eso y empezaron a codiciar, empezaron a desear. Así como la carne se apega a este mundo, así debemos de nosotros de tener cuidado a lo que dijo el apóstol, que la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos. Por eso nosotros debemos tener una vida en el Rúa, una vida Kadosh, una vida anhelando y apegada a los principios del reino, apegada a la constitución del reino, apegada a la disciplina del reino de los cielos. Y que estamos en este mundo como un desierto, así como el pueblo de Israel caminó en el desierto, así es esta tierra. Como dijo el apóstol, somos peregrinos, somos como embajadores en esta tierra, que nuestra ciudadanía no es de este reino, no es de este mundo, sino celestial. Pero mientras estamos acá, nos vienen esas situaciones que le pasó. Esta tierra es como el desierto que el pueblo de Israel vivió. Pero ellos, cuando tuvieron hambre, se les dio de comer. Cuando tuvieron sed, se les dio de beber. Así Jehová, mientras estamos acá, nos da provisiones, nos provee. Por eso Jesús en un momento dijo, vuestro Padre, antes de que ustedes le pidan, ya Él sabe de qué tiene necesidad. Cuando nos instruye que debemos orar siempre. Entonces, este pueblo olvidó todo esto. Este pueblo empezó a desear la vida que tenían antes. Y debemos de ¿qué? De entender que
cuando esas situaciones vienen a nosotros, nos ayudan a una elevación espiritual, o es como debemos de pensar también que es probada nuestra fe como el oro. El pueblo estaba acostumbrado a los deleites de la carne y no a los alimentos espirituales. Aunque esperaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se desviaron, se dejaron persuadir de la cultura egipcia y de las demás naciones. Y esa sería una de las razones de por qué Jehová se le presenta en los procesos, para que su fe sea fortalecida en su obra, para que ellos empiecen a conocerle. Así, nuestro amado Josué, en medio de un pueblo incrédulo, le dijo: si no creen en mi palabra, entonces crean a las obras que hago. Entonces, ese pueblo rebelde, ese pueblo quejón, fue el pueblo que se mezcló con ellos al salir de Egipto. El pueblo se quejó en tal manera que algunos murieron y a otros los cortarían para Jehová hacer por medio de Moshe otra generación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Unos murieron ahí con el fuego, y a otros Jehová le reveló a Moshe que podían ser quitados, es la palabra, y que de Moshe él podía ser una generación. Ante esto Moshe gimió e intercedió, haciendo una representación de nuestro Melech Josué, nuestro mediador. Pues si Jehová quisiera, acabaría con toda la humanidad, pero no es la voluntad del Eterno. Él nos preservó porque nos ama, porque tenemos hechura y semejanza de Él, y lo otro es la imagen. Ahora aclaramos un punto: Jehová tiene poder, y ese poder no es limitante. Por eso podemos ver ciertas genealogías donde aparecen ciertos personajes que no son considerados del linaje de Abraham. Podemos sacar en conclusión que Jehová, el mal que trasciende el alma, no es limitancia para la santificación y la purificación del hombre, pues Jehová se perfecciona en medio de esa situación. Él tiene poder. Pues recordemos que cuando Jacob y su hermano Esaú en el vientre de su madre Rebeca contendían, Jehová le revela a ella que habían dos naciones divididas y que había pleitos ahí desde el vientre. Y al nacimiento de Jacob, tomando el calcañal de su hermano Esaú, según los sabios dice que el bien puede transformar el mal de forma tal que puede regenerarlo. Por eso podemos sacar conclusiones que esa genealogía de esas personas que no son del linaje de Abraham, Jehová tiene poder para transformarlo. Claro que sí. Entonces, en medio de esas situaciones que vienen a nuestras vidas, Jehová quiere hacer su obra maestra, su obra de formar en nosotros vasijas nuevas. Por eso habla la escritura de que nacemos de nuevo, de que somos nueva criatura, de que emprendemos el camino de la Torá, y Jehová nos va instruyendo, nos va encaminando por el poder de su rúa. Y claro que sí, esas personas que vemos perdidas ahí, que ante nuestros ojos no tienen solución, que ante nuestros ojos esas personas no hay forma de cómo se arreglen, la presentamos a Jehová, y Él, que es experto en hacer las cosas nuevas, claro que sí puede. Por eso usted y yo teníamos una naturaleza de pecado, del Adán caído, y en el Mashiach resucitamos, morimos juntamente con Él, y juntamente con Él resucitamos, obteniendo la naturaleza divina. Aleluya.
pero esto siendo guiado por el Rúa, siendo guiado por el Abba, dejándonos direccionar y permaneciendo ahí en fe, porque es por la fe que podemos agradar a Él. Si nos aferramos a esa fe, cuando vienen esos procesos del gigante de Goliat y ese innumerable ejército y ese proceso de prueba en la salud y diferentes situaciones que no las entendemos, y aunque le entendamos, aferrarnos a la fe, a esa fe que nos mantiene unida a Él, dándole gracia y diciéndole: Abba, aumenta mi fe en este proceso, aunque no lo entiendo, yo sé que tú estás ahí, yo sé que me estás enseñando algo, yo sé que hay algo dentro de mí que tú lo estás mordiendo, yo sé que tú estás sacando algo impuro que hay en mí por medio de este proceso. Entonces, la queja no nos ayuda. La queja nos separa de Él. La queja trae muerte. La queja trae miserias espirituales. La queja no nos permite ver el nivel de gloria que Jehová nos quiere dar. Así es que consideremos que en medio de los procesos no quejarnos. Y si viniera una queja, no sea esta la que se revela contra el Eterno, la que cuestiona al Eterno, la que cuestiona al líder, la que empieza a verle la viga al otro, la paja al otro. Aquella queja que nos hace creer que somos mejores que el otro. Aquella queja que nos hace creer que no merecíamos esto. No, debemos de cuidarnos de esa queja. La queja que nos hace comparar la vida que tenemos con el Abba a la que llevamos con el mundo. Cuidado. Renunciemos, no permitamos que nada de esto venga a nuestras vidas. Dando gracias a Dios por todo. O algo mayor, silenciarnos. Cerrar nuestros labios y clamar a Él. Y orar. Y estar en su presencia hasta que Él se glorifique conforme a su bendita voluntad. Cuando Moshe intercede, su amor por el pueblo fue que lo llevó a expresar esta palabra donde dice: este es tu pueblo. Moshe intercede así como Josué intercede por nosotros. Reuniendo a Moshe a 70 ancianos, que es el número de Sanedrín, pero eligiendo de a 6 por tribu, sobraron 2, o sea, quedaron 2 que no era conforme al número que fue instruido. A esto le fue dado también el Rúa. El Rúa de Moshe como profeta, y estos ayudaron en cuanto a la carga que llevaba Moshe con relación al pueblo, y también profetizaron, aunque algunos sabios dicen que esto fue por un día. En estos 70 tenía esta asignación de colaborar con lo que fue el oficio de Moshe. Moshe, como buen pastor, estuvo bien apegado bien al pueblo, hasta llegar a completar la liberación, así como Yeshua hace con nosotros y nos prometió que estaría con nosotros hasta el último día o hasta el fin de la era del hombre de maldición, que no quiso a Yeshua, que se rehusó a aceptar a Yeshua. Entonces, hasta el fin del mundo, ahí estaría Yeshua con nosotros. Y terminamos con esta parte. En este escenario, el reproche en cuanto a pedir carne, y Jehová les envió codornices, y los que se rebelaron con más ferviente desobediencia, estos murieron con la carne en la boca.
pues estos no asumieron su rol de obedecer, cómo debían de recoger los alimentos y cómo debían de comerlo. Entonces, estos murieron el mismo día. Otros murieron porque estos desobedieron de una forma más lenta. Quizás recogieron alimento y comieron en el Shabbat, cocinaron en el Shabbat, o salieron a recoger el día del Shabbat, y su rebelión no fue quejarse ni rebelarse, pero sí desobedecieron en otros asuntos. Entonces, con relación a este escenario, estos murieron más adelante. En un momento el apóstol Pablo dice al pueblo que así como el pueblo de Israel, algunos no entraron porque se rebelaron contra Jehová en el camino, así cuidemos nosotros. Entonces, debemos de considerar que las quejas, la rebelión, quejarnos en los procesos, empezar a no disfrutar del alimento de la palabra, de vivir una vida K2 apartada para el eterno y empezar a codiciar las fiestas mundanas, las embriagaciones que nos hacíamos, qué sé yo, hacer comparación de la vida que teníamos antes con la que tenemos ahora después que estamos en el Mashiach. Porque ese desierto quizá puede ser un proceso económico, quizá puede ser que usted tenía empresa y ahora quizá está en un proceso de escasez, no sé cuál será el proceso, pero hay que tener cuidado, porque Jehová quiere glorificarse. Recordemos a Job. Job tenía abundancia. Y siendo un hombre perfecto, como registra la bendita palabra del Eterno, su proceso usted lo conoce, pero no maldijo, alaba. Dice, no refirió ninguna palabra en contra del Eterno, antes deseó el mismo maldición. Deseó no haber nacido, deseó morirse antes que proferir palabra en contra del Eterno. Entonces, ¿qué pasó luego? Usted sabe, le fueron multiplicados sus hijos, luego fueron lo más hermoso, lo más bello, lo más frondoso, y le fue multiplicada 4 veces todo lo que él había perdido. Entonces, si alguno de nosotros está en algún proceso de que está en una situación de salud, alguna situación de sus hijos o de algo, no sé lo que está pasando, aférrese a la fe, que Jehová está trabajando algo que no ven nuestros ojos, pero lo que trae eso es mayor que la escasez que está viviendo y la multiplicidad de lo que una vez tuvo. Así el Señor obra en cada uno de nosotros. Shabbat Shalom, familia. Sandra Vargas les saluda desde República Dominicana. Espero esta paracha sea de aliento, sea de fortaleza, de edificación para cada uno de nosotros. Así que recordemos, el Mashiach estará con nosotros hasta el fin. Y digámosle no a la queja que produce en nosotros rebelión. Shabbat Shalom.